Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder, por tu bondad, Señor. Por tu gran amor, Señor. Aleluya. Aleluya, Padre. Bendito tu nombre, precioso. Bendito tu nombre, glorioso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre Santo. Bendito, santo y todopoderoso, glorioso y majestuoso. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias y gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Guíanos, Señor. Enséñanos, Padre Santo. Danos fuerza para seguir adelante. Fortalécenos, Señor, que pueda salir tu gracia de nosotros, que pueda salir tu fuerza, tu poder, que pueda salir, Señor, tu fortaleza. Porque a veces nosotros somos el medio para evitar que salga la fuerza, el poder, el amor, que salga todo lo que eres tú, Señor, que ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros somos el estorbo por una mala enseñanza, por una mala actitud para enseñarnos, para perfeccionarnos, Padre, pero aquí estamos, Señor, dispuestos para ti, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Aquí estamos. No sé si se acuerdan cuando recién llegamos para acá, andábamos atrás de una higuera bonita, preciosa, con higos. Ya pasó. Ya estamos en la intensidad del invierno, hermanos. Y ha sido muy misericordioso este invierno, Dios, con esta zona del país. Ha hecho frío, pero no en magnitudes como están en otras partes del país. Y aquí ya vemos como la higuera echó sus hojas, mudó sus hojas, mudó sus higos. Ahora solo tenemos que esperar que venga de nuevo la primavera. Y si algo, hermanos, tenemos que estar seguros, es que la Escritura dice que mientras duren el sol y la luna, no cesará la sementera. O sea, mientras duren el sol y la luna, hermanos, va a haber el ciclo hidrológico, va a haber vegetación, va a haber fauna, va a haber vida, va a haber vida. La sementera es la producción de semillas y el sol y la luna la hacen crecer y la hacen retraerse y la hacen crecer, pero es más poder el del sol que la hace que se levante más. Que Dios nos dé sabiduría para entender el poder de la atracción de la luna y el poder de la atracción del sol. A mi mente llegaron
unos pensamientos, pero eso los guardo, hermanos, acerca de esta palabra que acaba de llegar a mi mente, porque no estaba en mi mente ni en mi corazón. Pero es tanta la angustia y no cansamos de entender que estamos viviendo tiempos de glotonería y tiempos de angustia. Qué curioso, ¿no? Hoy los sabios dicen que mucha gente está obesa por estrés, por angustia. Y si nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo, hermano, no son más que entidades espirituales que están generando estrés, que están generando angustia, que están generando caos, que están generando miedo, que están generando pánico. Y si nosotros no entendemos, hermanos, cómo funciona el mundo espiritual, vamos a caer también nosotros en el estrés, en el pánico, en la angustia, en el miedo. Por eso es tan importante que entendamos los tiempos, para que si llegado el momento y que el momento es ahora, nosotros entremos en un refugio. Cuando Dios está hablando acerca de un refugio, muchos están yendo hacia los montes, a un lugar allá, a un lugar a donde puedan tener un refugio. Muchos están construyendo búnkers, muchos están construyendo aparte áreas, hermanos. No, hermanos, nuestro refugio ya está construido y nosotros somos el refugio. Porque el refugio está aquí adentro, hermano. Cristo es nuestro refugio. Por eso les voy a dejar tarea, hermanos. Les voy a dejar tarea. Ya se las dejé una vez, creo que lo recuerdo, pero se las voy a volver a dejar. Por favor, en toda la carta a los Efesios, estamos en los Efesios, del apóstol Pablo a los Efesios, búsquenme cuántas veces se repite la frase en Cristo. El refugio es Cristo, así como dice nuestra hermana Norma. Jesús dijo en Mateo 5, Mateo 11, 11:28. Aleluya. Y nadie puede entrar al refugio, hermanos. Nadie puede entrar al refugio si no es por revelación. Porque desde el 25, capítulo, ahorita vamos a leer tantito esto para hacer una introducción y pues vamos a irnos a Efesios. En Mateo 11:25 dice la escritura, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Escuche, hermano, por amor de Dios, pronto volveremos a tomar esta enseñanza para que pueda entender el misterio que hay cuando llegamos a Colosenses, el misterio que está en el Padre y en el Hijo. Porque aquí está, dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y enseguida dice Jesús, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo o hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil
y ligera mi carga. Eso es lo más maravilloso, hermanos. Rápidamente, hermanos, el yugo de Jesús es fácil. Por eso es que Él nos ofrece su yugo. El yugo es el poder. Escúcheme, por amor de Dios, no es el poder para hacer milagros y sanidades y prodigios, hermanos. Esas se dan solitas en la obediencia. Sin necesidad de exhibir, sin necesidad de mostrar, mire lo que hizo Dios a través de mí. No, hermano. El poder para vivir libres de pecado. El yugo del pecado es muy difícil, es muerte, pero el yugo de Jesús es vida y es paz. Amén. Entonces, Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, en el versículo 28, yo os haré descansar. Entren en mí. Nos está invitando a Él. Entren en mí. Por eso, donde están 2 o 3 congregados en mí, dijo Jesús, donde están 2 o 3 congregados en mí, hasta ese momento tenía que venir una confirmación. Él lo dice porque ya fue hecho antes. Él es antes de todas las cosas. Todo fue hecho en el cielo. Todo fue creado en el plano espiritual y después se trajo al plano físico. Así que Jesús sigue diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar y yo os haré descansar. Yo los haré descansar. Escucha bien claro esto, por amor. Dice, yo los haré descansar, pero necesitan estar en mí. El hecho de estar en una institución no me garantiza el reposo. Yo necesito estar en Cristo. Y cuando yo estoy en Cristo, mi cabeza es Cristo. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ya, ¿cuál yugo es? El yugo de la gracia y el yugo de la verdad. ¿Qué yugo vino a quitar? El yugo de la ley, el yugo del pecado. Llevad mi yugo sobre vosotros. Tomamos el texto, pero no nos damos el tiempo para decir qué yugo es el yugo de Jesús. El yugo de la gracia. El yugo de la verdad. Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y dice, aprended de mí. Para que puedan aprender de mí, necesitan estar en mí. Por eso Jesús dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces yo necesito sentarme en Cristo, así como María se sentaba cuando Cristo llegaba a su casa, ella se sentaba a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba en ella. Jesús no había sido glorificado. Pero ahora que Jesús ha sido glorificado, nosotros podemos sentarnos en. Allá va. Aleluya. Podemos sentarnos en Jesús. ¿Y cómo nos sentamos en Jesús? Desde el momento que Él nos ha dado su espíritu, estamos en el espíritu. Por eso el apóstol se la pasa gritando, andad en el espíritu.
y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Y si nosotros nos sentamos en Él, vamos a aprender de Él y Él nos va a enseñar a ser mansos y humildes de espíritu, no de apariencias, mansos y humildes de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mansos, vamos a ser obedientes a la palabra. Y humildes, para ser obedientes necesitamos depender de la palabra. No de nuestras capacidades, no de nuestras promociones. ¿Hay alguien en casa? Por eso, ahora sí, hermanos, mi yugo es fácil, dice el apóstol de los apóstoles, Jesús de Nazaret, y ligera mi carga. Él es nuestra paz. Estábamos leyendo ayer en el versículo 14, el capítulo 2 de Efesios. Entendiendo todo esto, hermanos, que Él es nuestra paz y que Él es nuestro refugio. Y si sabemos que este es el tiempo de afanes y de glotonerías y tiempo de angustia y está iniciando dolores de parto, es precisamente cuando una mujer va a dar a luz y entra en angustia porque es demasiado el dolor. La tierra está gimiendo, esperando la redención, esperando ser liberada de la esclavitud de la corrupción. Pero Cristo nos está esperando que nos demos cuenta que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y que Él es la esperanza de gloria para este tiempo de angustia, para que la gente conozca cómo desatar la paz que está en su corazón, que al ver lo que está pasando en el mundo, al ver cómo los gobiernos contienden unos con otros, queriendo poner su poder y su supremacía para demostrar que son los mejores del mundo, están arrastrando a toda la humanidad al abismo. Pero nosotros no fuimos diseñados para estar en el abismo. El hombre no fue diseñado para estar en el abismo. El hombre fue diseñado para vivir en el cielo. Cosa que tampoco hemos podido explicar. ¿Por qué? Porque seguimos estando como cuando entró el pecado en el mundo, echándonos la culpa unos a otros, cuestionándonos unos a otros. Y no entendemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y dice, porque Él es nuestra paz. ¿Y por qué estamos leyendo esto? Porque habíamos dicho que antes de conocer a Jesús, el único pueblo que Dios estaba tratando hace 2000 años antes era al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel le dio la espalda al Señor. Ellos no permanecieron en mi pacto, dijo el Señor, y yo me desentendí de ellos. ¿A dónde? Los mandé a Babilonia. Y cuando regresaron, no supieron buscarme y los dejé bajo el yugo del Imperio Romano. Eran esclavos. No podían ser libres. Eran esclavos de Roma porque eran esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque teniendo un Dios y Padre
que los apartó para él mismo, para ser una nación de reyes y de sacerdotes. Desecharon al Padre y se esclavizaron en sus propios pecados, y Dios los estuvo llamando por medio de los profetas durante casi 900 años, y como no creyeron a los profetas, Dios los dejó andar en sus caminos. Y querían esclavitud, los mandó para que vieran el precio de hacer a un lado al Señor. Y terminaron en Babilonia 70 años. Y después Dios los volvió a llamar. Pero se volvieron a envanecer. Y Dios los entregó bajo el imperio romano. Y ahí estaban esclavos. El imperio romano tipifica al imperio de Egipto, al imperio de Faraón. De allá los sacó del imperio de Faraón y los trajo al desierto para que le hicieran fiesta. Ahora viene y bajo el imperio de César, bajo el imperio de Roma, bajo el imperio de Babilonia, vuelve a sacarlos, pero ahora ya no en multitud. Ahora él mismo es el líder. En aquel tiempo envió a Moisés, ahora Dios mismo se hizo hombre y vino a buscarnos a cada uno en lo particular. Él es el que nos busca. No somos nosotros los que lo andamos buscando. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo son los que vino a buscar. Y yo me gozo porque buscando perdidos Él me encontró. Y nos encontró a cada uno de nosotros. Nosotros estábamos ajenos. El apóstol está escribiendo a los gentiles de aquel tiempo. Estaban ajenos a los pactos de la promesa que Dios había concertado con Abraham y con todo Israel. Y no había esperanza para las naciones antes. Solamente Dios había puesto su esperanza en Israel, en Abraham, en la descendencia de Abraham. Pero Dios se dio cuenta y pronto se escribieron que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Para que entendamos que Dios no tiene puesta ninguna esperanza en ninguna institución. La esperanza está puesta en la fe de Jesús. Por eso ahora entiendo. Hablo muchas cosas que el Señor dice sin entenderlas, pero poco a poco el Señor me va dando entendimiento. Ahora entiendo por qué ninguna institución salva y por qué todas van a desaparecer más temprano que tarde. Nosotros también estábamos ajenos a los pactos de Israel. Nacimos, nos desarrollamos en el país que nosotros nacimos y empezamos a estudiar. Nos enseñaron la historia que los vencedores fueron escribiendo. Pero nuestra historia está escrita en nuestra genética desde antes de la fundación del mundo. Nuestra historia está escrita en un libro. En el Salmo 139, creo que es el versículo 16, dice de la siguiente manera, hermanos. Aleluya. Sí, es 16, bendito Dios. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, Dios me estaba viendo. ¿Por qué me estaba viendo? Sencillamente porque Él me estaba formando en el vientre de mi madre. Pero también no solamente me estaba mirando, estaba escribiendo mi historia.
que ya estaba escrita desde entonces, pero que se iba a manifestar en este tiempo. Y en tu libro, dice, mi embrión vienen tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y se abisma David y dice, cuán preciosos me son tus pensamientos, oh Dios. Cuán grande es la suma de ellos. Si los números se multiplican más que la arena, y despierto y aún estoy contigo. David podía decir eso, pero yo digo ahora, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los números se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy en ti. ¿Entiendes la diferencia? Despierto y sigo en ti. Estoy en ti porque tú me metiste a tu cuerpo. Ahora soy un miembro más de tu cuerpo. Un miembro más que en la cruz del Calvario fue cubierto con tu sangre preciosa. Y puedo levantar mi mano y decir, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Hay alguien en casa? Él está aquí. Él es nuestra historia. Los hombres se pueden pelear y decir, me robaron el país, me están haciendo esto, me están burlando de mí. ¿Y qué no saben que había un libro escrito de ustedes para que les sucedieran esas cosas? El hombre quiere jugar a ser Dios. Nadie se puede burlar de mí. Tiene que pagar. Por eso dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, del capítulo 2, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cómo es que hizo uno? Es tan importante que nosotros entendamos a Jesucristo crucificado y que siempre presentemos a Jesucristo crucificado. Y dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea, nadie te puede decir, para ser miembro del cuerpo de Cristo tienes que hacer esto y esto y esto y esto. No, hermanos. Él nos aceptó. Somos salvos por gracia. Es por el mérito de Jesús. No es porque a mí me pongan condiciones para pertenecer a un grupo que se dice que es el cuerpo de Cristo y que todos están mal y ellos son los que están bien. Y dice, aboliendo en su carne, en su cuerpo, las enemistades. No, es que ellos no entran, ellos no, nomás nosotros. Es lo que hacía el pueblo de Israel. Todos son unos perros, todos están mal, todos merecen el infierno, nomás nosotros, todos los filisteos, todos los
Hasta le ponen que son feos, ¿no? Todos los que no son como Israel. Miren, hermanos, no sé si les comenté la vez pasada. Se los voy a publicar ahorita terminando. En tu desierto florecerá. O sea, lo que expresan los líderes de Israel. Hay dos países que están negando, hermanos, el derecho a la alimentación a los necesitados. Qué curioso. Pero son los que quieren llevar la ayuda a otras naciones. A los niños. Son solamente dos países. Usted investíguelo. Aboliendo en su carne las enemistades. O sea, no te juntes con él. No mires la caña cascada. Te va a contaminar. Y vas a dejar de amar a la iglesia, hermano. Oh, hermano. El amor de Dios. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios que es en una institución cualquiera nos arrebata. A ver. Pero el amor de Dios, nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso hay un éxodo, hermanos, de institución a institución, de aquí para allá. Los trinitarios que vienen a la iglesia dicen, estaba perdido en aquella doctrina trinitaria. Y los unicitarios que se van a los trinitarios dicen, salí de una secta. Gracias Dios porque me sacaste, y publican como si hubieran encontrado la verdad. Y están peor que los niños peleoneros. ¿Hay alguien en casa? Nadie nos puede separar del amor de Dios. Porque Dios es amor. El sacrificio de Jesús es eterno. Por eso es tan importante, hermanos, entender que Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. O sea, ¿dónde queda Israel para el Señor? Pablo lo entendió, por eso decía, ser israelita, ser fariseo, para mí es una basura. Y hoy, los líderes del mundo hoy los líderes de las instituciones ¿hay alguien en casa? Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hoy, ¿cuántos pueblos de Dios hay? Es el catolicismo, el pueblo de Dios y los católicos es diferente a los pentecostales. Y los pentecostales trinitarios, hay pentecostales unicitarios, son diferentes. Los bautistas reformados y los bautistas liberados son diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden comulgar? ¿Por qué? Porque lo que Dios va a hacer otra vez, se va a repetir la historia. Dios de todo va a sacar un remanente. Derribando la pared intermedia interdenominacional. Y todas las denominaciones van a desaparecer. Él lo hizo ya. Por eso dice, aboliendo en su carne las enemistades.
La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Toda institución tiene sus leyes y tiene su disciplina, que toda la gente la confunde con doctrina. Las ordenanzas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y esto, si no lo sentimos, no puedes permanecer aquí, aunque ya haya nacido de nuevo. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Abolir en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Mira, hermano, los judíos siguen teniendo conflicto con todo el mundo. Por eso es que no terminan los conflictos, porque no recibieron a Jesús. Siguen confiando en las leyes y en las ordenanzas. No dicen que tienen que cumplir la ley. Una cosa es lo que hacen los judíos y otra cosa es lo que Dios dice. Ellos no son el pueblo de Dios. Me van a perdonar. El pueblo de Dios es la iglesia. Y aquí dice clarito, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, fíjense, para crear en sí mismo, no en instituciones particulares, para crear en sí mismo, es decir, en Cristo, para crear en sí mismo de los dos, de los judíos y de los gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es el trabajo de la iglesia, pero ¿cómo va a hacer la paz si está en enemistad contra el catolicismo? ¿Cómo va a hacer la paz si está en enemistad contra los trinos? ¿Cómo va a hacer la paz? Los trinos tienen más amor todavía que los demás. Pero para nosotros los universitarios, ellos no sirven para nada. Es exactamente el mismo sentir que tuvo el líder de Israel en 1973 o 77 al 83. Investigue quién fue el líder de Israel en 1977 a 1973 y cuál era su filosofía. Él dijo así: nosotros somos dioses, todas las demás razas son unos bastardos. Nosotros somos una raza superior. Todas las demás razas son unas bestias, son unos animales. Pero lo curioso es que el que le está preparando el camino a la bestia son ellos. El que está queriendo edificar un tercer templo para que se siente allí un líder que se va a hacer pasar por Dios, que se cree Dios, ellos son los que están preparándole el camino al Señor. El sionismo es una doctrina que salió hace pocos años, hermanos. No existía antes. Así como las dispensaciones de Scofield salieron el siglo pasado, no se había hablado antes. Investigue, hermanos, por favor, para que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Eso es lo que opina Israel. Por eso es que Israel quiere eliminar a todos los palestinos y a los árabes y a todos los musulmanes. Es tan sencillo. ¿De dónde viene el pueblo árabe? ¿No viene de Ismael? Hijo de Abraham, primer hijo de Abraham. ¿Por qué se pelean?
Si son hermanos. ¿Por qué nos peleamos nosotros con las demás denominaciones? ¿Acaso Dios no le dijo a Agar que Ismael sería un hombre fiero y que tendría también 12 hijos y también iban a ser naciones de él? Él abolió en su carne, en la cruz del Calvario, hermano, le quitó la identidad a Israel. ¿Qué identidad tiene Israel ahorita? ¿Cuál es nuestra identidad? Es Cristo en nosotros. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios decidió adoptarnos, porque sus hijos que tenía le dieron la espalda. Y Dios decidió formar en Cristo Jesús un nuevo pueblo, que es la iglesia. No una institución. Por eso dice 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Y cómo? ¿Cómo dice? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, váyase a Colosenses capítulo 2, 14. Aquí adelantito, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Mira lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y dice, aleluya, del 13, anulando, perdón, el 13, y a vosotros, Colosenses 2, 13 y 14, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. O sea, lo que hizo en su carne. Y dice enseguida, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzga en comida o en bebida. Es que no come carne de cochi. ¿Y quién es más cochi? Hablando de eso, ¿el que come carne de cochi o el que saca ira por su boca? ¿Quién es más cochi? ¿Quién es más marrano? ¿Quién es más sucio, pues? ¿Qué es lo que contamina al hombre? No es lo que entra, es lo que sale. ¿Hay alguien en casa? Nadie os juzgue en comida ni en bebida. Podemos comer de todo, menos de lo sacrificado a los ídolos. Y si fueres y te dieron de comer y no te dicen nada por motivo de conciencia, o sea, si ellos te dicen que fue sacrificado a los ídolos, no lo comas. Pero si vas y comes y tú no sabes eso, no tiene ningún poder sobre ti. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Yo sé que moronga no voy a comer, ¿por qué? Porque está hecha con sangre y no voy a comer sangre. Porque entonces mi conciencia me va a acusar. Y esa es la bendición de que Dios nos hizo conscientes. Y así yo soy consciente cuando peco. Y entonces mi conciencia me acusa y yo tengo un abogado. Él es propicio. Es propicia mi perdón porque su sacrificio fue eterno. Qué triste, hermano, que hoy el mundo
no pueda discernir lo que está pasando. Todos los que apoyan a Israel en lo que está haciendo están apoyando la venida del anticristo. Están apoyando la venida de la bestia. La Biblia habla de dos bestias, no voy a hablar ahorita aquí. De la segunda bestia. La primera bestia ya lo están viendo. Ya está en acción. Hace unos días dijeron, ya no volveremos a ver el antiguo orden mundial. Ahora ya es un nuevo orden mundial. Esa es la primera bestia. Es un sistema. Es una bestia que sube del mar, de las muchas aguas, de la multitud de gente de las naciones. La primera bestia, que es el nuevo orden mundial, solamente está trabajando, preparándole el camino para que aparezca la segunda bestia. Aleluya. Yo no sé cuánto tiempo llevo, pero me faltan 14 minutos todavía. Por eso dice, aboliendo, versículo 15, capítulo 2 de Efesios, las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Por qué dice un hombre y por qué no dice un pueblo? Para crear en sí mismo, en Cristo, un nuevo hombre. De los dos, un nuevo hombre, haciendo la paz. Porque Cristo, hermanos, tiene su cuerpo. Y nosotros somos su cuerpo. No es un rey gritando, vamos a poner la paz. No, hermano, es la iglesia. Pero la iglesia tiene que cumplir su función, no andar apoyando la política. Porque la iglesia tiene un rey. Y él es celoso. Él es rey de reyes y es señor de señores. Él nos ha hecho a nosotros como iglesia reyes y sacerdotes. Y no tenemos necesidad de traer una corona, porque Él es nuestra corona. Él es el rey. Y Él reina, y cuando Él reina aquí, nosotros podemos ser guiados por Él para hacer la paz. Un solo y nuevo hombre. No muchas instituciones. Un solo y nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre. Una sola y nueva iglesia. No practicando la ley, no haciendo fiestas de primicia, no pidiendo diezmos, no levantando un sacerdocio especial y un sumo sacerdote, no edificando templos. Jesús nunca le dio autorización a los apóstoles a edificar un templo. Nunca les enseñó a pedir diezmos, les enseñó la gracia y la verdad. Y les enseñó la gracia que por amor a nosotros se hizo pobre siendo ricos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. La gracia es dar su vida y morir para darnos su vida a nosotros, a cambio de que nosotros muramos también al pecado. Esa es la gracia. No es un don inmerecido. Déjense de conceptos, por favor. Déjense de hacerle caso a los teólogos y háganle caso a la palabra. La palabra dice que
Él abolió en su carne las enemistades. O sea, no podemos tener enemigos. Nosotros tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones para amar a nuestros enemigos. Por lo tanto, se acabaron los enemigos. Y si se acabaron los enemigos, ¿quién nos va a ofender? Entonces el carácter de Cristo se perfecciona en nosotros. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No porque yo tenga el carácter tranquilito. Paz de Cristo, hermano. Que no ven que a mí Dios me puso porque yo soy el ungido. Todo el cuerpo de Cristo está ungido. Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Todo el cuerpo de Jesús, todos los miembros de Jesús tienen la gloria de Jesús en él. Todo. A usted, hermana Manuela López, aunque su esposo le diga, usted tiene el amor de Dios para que él se convierta. Usted tiene la gracia de Dios y Dios lo va a recompensar a usted. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en Cristo es porque Cristo está en nosotros y el Espíritu de Dios está en nosotros y Cristo está en nosotros. La gloria de Dios es Cristo y Cristo está en nosotros, no solamente en una élite ministerial, en todos absolutamente. Eso es lo que el apóstol está diciendo, para crear en sí mismo, o sea, en Cristo mismo, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo Cristo. Un solo Cristo. Y cuando entendamos un solo Cristo, vamos a entender el misterio de Dios y de Cristo. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que evangelizar a los judíos. El trabajo de los judíos cristianos que se convirtieron fue evangelizar a todo el mundo. Pero ahora todo el mundo en Cristo tenemos que evangelizar a los judíos. Nadie se atreve a evangelizar a los judíos porque es que son el pueblo de Dios. Perdónenme, hermano, perdónenme. No son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un solo hombre haciendo la paz. Es Cristo Jesús. En nosotros la esperanza y gloria. Allá va. Así dice el Señor. ¿Por qué? Y dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Aunque ellos nos vean como enemigos, por eso el apóstol decía, ellos son enemigos en cuanto a la fe para con nosotros, porque ellos siempre quisieron destruir a los apóstoles. Pero no pudieron, no lograron. Dios casi los mandó al exterminio en el holocausto nazi. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a Jesús. Nosotros no podemos darle la espalda a Jesús. Tenemos que hablar para ellos, para que ellos se arrepientan y crean en Jesús. Llegará el momento en que van a creer cuando vean a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Y entonces todas las tribus harán lamentación por él y llorarán, porque le van a preguntar, ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y él les va a contestar, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Yo no sé cómo se vea la transmisión. Yo me veo, tengo el sol acá en la espalda y me veo completamente
No me veo la pura silueta, bendito Dios. Así que, hermanos, por eso dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, por medio de Jesús, hermanos, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es por medio de él, por él y en él. Amén. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, hermanos, ya no somos gentiles. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Amén. Así que ya no sois extranjeros, aunque nos digan de un país y nos quieran correr a otro país. Nosotros no somos extranjeros, ni advenedizos. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que va a quedar al final. Ahorita el hombre se está disputando su tierra y su territorio y quieren demostrar quiénes son mejores y quiénes mandan y quiénes gobiernan y quiénes dicen aquí yo soy Dios, aquí yo soy el rey. No, hermanos, nosotros somos reyes y sacerdotes y somos miembros de la familia de Dios. Así que tenemos un deber. El versículo 20. ¿De qué me sirve a mí decir que esa es mi doctrina y no la vivo? Muchos se apoyan en Efesios 2:20 y dicen, nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Sí, pero ¿cómo me demuestras que estás edificado si eres un legalista? Si estás enemistado con todos. Dime cómo me demuestras que estás edificado en el fundamento de los apóstoles y los profetas. El fundamento de los apóstoles y de los profetas es el amor. Dime cómo estás edificado. ¿Cómo dices que crees en Dios y echas fuera a los que no piensan como tú, a los que no tienen tu mismo estatus, a los que no hacen lo que tú haces? ¿Cómo dices que crees en Dios? ¿Y cómo te jactas que vas a proteger a los hijos de Dios? ¿Cómo dices que tú eres el defensor? ¿Cómo dices que amas a Dios y que lo que haces lo haces por Dios si no aceptas a los demás como son? ¿Quién te va a creer? Todos los que piensan como tú, todos los legalistas, todos los que piensan que nomás en su religión son únicos, piensan igualito que el anticristo. No hay nadie como tú. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cómo me dices que tú tienes esa doctrina? Que estás edificado. ¿Cómo? ¿Con qué cara? Cuando lleguemos al 3:14, y probablemente sea pasado mañana, porque mañana no va a haber transmisión, hermano. Mañana les aviso, no voy a poder transmitir. Y hoy por la noche tampoco, en el nombre de Jesús. Así que nos veremos por allá por el jueves por la mañana, si Dios nos concede, en el nombre de Jesús. Así que les bendecimos, hermanos. Por favor, hermanos, entienda lo que está escrito. Pídale a Dios discernimiento. Porque todo el mundo dice, nosotros estamos fundamentados en el fundamento que es Cristo. Pues Cristo es apacible. Cristo es amor, Dios es amor. Dios nos mostró el amor en Cristo, dándolos para que muriera por nosotros y nos los dio para que vivieran en el corazón. Entonces, ¿dónde está el fundamento?
¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Si no hay divorcio, ¿dónde está la carta de repudio? ¿Dónde está la carta que tenga validez? Échalo fuera, sácalo. No merece estar aquí. Aleluya. Les bendecimos, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.